Buenos días, mi nombre es Daniela Borjas y yo les voy a hablar sobre la propuesta de diseño estructural de la Prefectura de la Parroquia Jají, municipio Campo Elías del estado Mérida. En este caso es un proyecto que nosotras, mi compañera Daniela Dávila y yo realizamos en el segundo corte para proyecto de estructura. Primero les voy a hablar sobre diseño estructural. En el caso de arquitectura es importante que se elabore un proyecto siempre de la mano de un ingeniero civil para determinar los aspectos estructurales del proyecto y generar una propuesta no solo estética sino también funcional, dado que esto podrá asegurar que el edificio se mantenga cuando ya esté construido. Dentro de estos aspectos, el más importante es el de diseño de la estructura que se implementará en la construcción en cuestión o cualquier diseño que genere un arquitecto, en base a las necesidades básicas de estética, seguridad y funcionabilidad que se presenten. El diseño estructural es un área del diseño que le compete principalmente a la ingeniería civil y busca que una estructura no falle en ningún momento de su vida útil. Por ende, comprende distintas fases como la estructuración, el análisis, el diseño, que es una fase que permite ya dimensionar los elementos estructurales, memorias de cálculo que especifiquen que estos perfiles o este diseño podrá servir para la estructura en cuestión, y todo tiene que ir de la mano con planimetrías en donde se represente el diseño estructural. En cuanto a la propuesta de diseño, este cálculo responde a un proyecto de recuperación para la prefectura de Jají del municipio Campo Elías del estado Mérida, Venezuela. Esta es una estructura colonial con características resaltantes de la historia del sector. Cabe decir que esta estructura tuvo un desplome de parte de la construcción en el año 2019 y esto fue una de las cosas que nos motivó a mi compañera y a mí a generar esta propuesta. Esto se puede observar en la imagen adjunta en la diapositiva. Es por esto que se presenté con el proyecto plantear una estructura que permita rehabilitar la edificación respetando la morfología original del edificio y que pueda llevarse a cabo en un lapso corto de tiempo, razón por la que se propone una estructura en acero. En cuanto al cálculo estructural, estos cálculos a presentarse son el resultado de sustento de normativas y procedimientos respectivos al cálculo de edificaciones con perfiles de acero laminados en frío, así como el cumplimiento de las normativas de COVENIN o de la Comisión Venezolana de Normas Industriales. Dichos procedimientos abarcan el cálculo de correas, vigas de amarre, vigas de carga, columnas para techo y entrepiso, además de las fundaciones y escaleras necesarias para satisfacer las necesidades del proyecto. Se comenzará hablando de los cálculos en techo. Para este cálculo se considera que la cubierta de techo será construida con machimbrado y teja criolla, respetando la morfología original del edificio. Esta poseerá 3 vertientes con una inclinación de 67,19% y un área total de techo de 93,55 metros cuadrados, con un total de 12 correas de carga con perfiles de 80x60 en IPN. En cuanto al análisis de carga, se considera que los pesos de la teja sumado al mortero, el peso del machimbrado, tira de madera, las correas y el peso del manto asfáltico, dándonos como carga muerta 120,23 kilogramos sobre metros cuadrados. En cuanto a las cargas vivas, se toma en consideración la norma COVENIN-MINDUR del 2002,
al 1988, que especifica que para este caso se debe tomar una carga viva de 100 kilogramos sobre metros cuadrados. Esto nos permite, a su vez, dar con la carga unitaria. Ya con la carga unitaria que tendría esta correa, se procede a el gráfico representando cada uno de los apoyos, que nos da la posibilidad de sacar reacciones, corte y momento máximo, además de graficar. Cabe decir que se seleccionaron perfiles con Dubin. Se debe considerar que para perfiles con Dubin el FY refiere a 3515 y FB refiere a 0,7. En función de esto se sacó el SX necesario, dando 6,05, y se les seleccionó un perfil 120 por 60 con Dubin. Se procedieron a realizar chequeos por corte, en donde el corte admisible da 1406 y el corte actuante da 50,07. Verificando a su vez que el corte admisible es mayor que el corte actuante. En cuanto al chequeo por flechas, dio una fuerza admisible de 4,85 y una fuerza actuante de 0,4, dando a su vez una fuerza admisible mayor a la fuerza actuante, lo que indica que los cálculos, pues hasta el momento del procedimiento, van bien. En cuanto al chequeo por flecha, la fuerza admisible da 1,98 y la fuerza actuante en los cálculos da 1,25, dando igualmente una fuerza admisible mayor a la fuerza actuante. Luego se procede a la viga de carga tipo 1. La actual edificación de la prefectura de Jiaxi amerita 3 vigas de carga, tomándose las más desfavorables para efecto del cálculo. De esta forma, al final del cálculo se dará un perfil que funciona para todas y cada una de las vigas de carga. Se habla de la carga muerta como RB, o sea, se selecciona la reacción más desfavorable, que en este caso, como se ve en la presentación, está el cuadro de todas las reacciones que hayan dado previamente. La más desfavorable es RB, por ende se toma esa como carga muerta. Eso dividido entre 0,6 en función de la fórmula nos da un total de 802,63 kilogramos sobre metros. Esta va a ser la carga de esta viga. Esto nuevamente permite calcular reacciones, momento y corte máximo con su respectivo gráfico. Se sigue con el predimensionado del perfil con Dubin, dando un SX necesario de 50,29. Se selecciona el perfil 270 para la viga de carga. Posteriormente se prosigue a chequear por corte, chequeo por flecha sin volado y chequeo por flecha con volado, dándonos todos los resultados verificables. O sea, en función de la norma, que corte admisible es mayor al corte actuante, la fuerza actuante es mayor a la fuerza admisible. Lo contrario, en realidad la fuerza admisible es mayor a la fuerza actuante, e igual en el chequeo por flecha con volado. Se prosigue al cálculo del limatón, en donde hay una carga muerta, que se vuelve a seleccionar la reacción más desfavorable, que
viendo el cuadro se puede ver que es la RA, la reacción A, que es 283,98 kilogramos sobre metros. Esto nos da una carga muerta, una carga total de 473,3. Esto nos permite sacar reacciones, momento y corte máximo con su respectivo gráfico. Y a su vez proceder con el predimensionado. Sacando el SX necesario, este cálculo da 50,66. Se selecciona el perfil 180 por 65 y se procede a generar cada uno de los chequeos. Chequeo por corte, chequeo por flecha sin volado y chequeo por flecha con volado. Posteriormente, se procede a calcular la columna de techo tipo 1. Esta columna, para el cálculo de esta columna se toma el valor de la viga de carga del eje X. En el que tenemos pues el mismo gráfico que ya se había presentado de la viga de carga. Y en función de esta se toman pues sus reacciones más desfavorables. Al igual se toma el valor de la viga de amarre del eje Y, que en este caso vienen siendo las correas, por la cual se toma la reacción más desfavorable de esto. Seguimos con la columna de techo tipo 1. Decimos que la carga P es igual a la reacción en X más la reacción en Y. P es igual a 4.231,52 kilogramos sobre metros. H, que viene siendo la altura de la columna del diseño, pero en centímetros es de 322. R mínimo es 1 por H entre 200 y ese cálculo de R mínimo vendría siendo 1,61 en función de los cálculos que se hicieron. En función de estos valores se selecciona el perfil 120 por 120. Ahí se saca la relación de esbeltez, en el cual se considera un CC de 109, dado que estamos trabajando con un perfil con Duven, y se sacan diferentes valores, como sería el FA, el factor de seguridad y el FA minúsculo. Para aplicar la fórmula general que nos va a verificar el perfil para las columnas, se deben sacar diversos valores, como se refleja en la diapositiva. Ya con esos valores se procede a sustituir en la fórmula general y chequea que el resultado es menor a 1. En cuanto a los cálculos de entrepiso, para el cálculo de entrepiso se realizó partiendo de las características del diseño arquitectónico y estructural de la información suministrada por INMEDI, donde los componentes son tabelón, malla electrosada, mortero, correas IPN, friso y cerámica, donde se indica también que para el cálculo de vigas de carga y amarre con perfiles de acero en un total de 74,63 metros cuadrados de entrepiso, hay un análisis de carga que el total de la carga muerta da 499,62 kilogramos sobre metro cuadrado y en una carga viva que habla de 400 kilogramos sobre metro cuadrado. Nuevamente, tomando en cuenta la norma Coveney-Mindur 2000 al 1988.
Para esto, una carga de 800,61 kilogramos sobre metros cuadrados. Hay que tomar en cuenta que la separación de las correas es de 0,6. En función de esto y aplicando la fórmula, se saca que la carga unitaria va a ser de 539,77. Esto se redondea y se lleva a 540 kilogramos sobre metros para la correa tipo 1. Esto nos permite sacar cálculo de reacciones, momento y corte máximo con su respectivo gráfico, las cuales se representan en la diapositiva. En este caso hay un predimensionado con perfiles IPN. Se sacó el SX necesario dando un total de 47,46 y se selecciona en función de esto un perfil 140. Posteriormente se proceden a chequeos por corte, chequeos por flecha sin volado. Dado que, pues como estamos calculando entre pisos, no va a haber chequeo con volado. Y posterior a que estos verifican, se procede al cálculo de la viga de carga tipo 1, para el cual se toma una reacción más desfavorable que viene siendo la de 876,82 por la reacción C para calcular la carga total. Teniendo ese valor, da una carga total de 1461,37 que permite a su vez calcular reacciones, corte y momento máximo y sus respectivos gráficos como se representan en la diapositiva. Hay un mencionado posteriormente con Conduven. Se saca el SX necesario que da 91,66. En función de esto se selecciona un perfil con Duven de 220 por 90 y se proceden a diversos chequeos, como el chequeo por corte o chequeo por flecha sin volado. Luego está la viga de amarre tipo 1. Para la viga de amarre se toma una carga muerta de 499,75, dándonos una carga total para esta viga de amarre de 832,92 kilogramos sobre metros. Esto permite el cálculo de reacciones de momento y corte máximo con su respectivo gráfico. Se da un predimensionado con Conduven en donde el SX necesario da 44,63 y se selecciona un perfil de 180 por 65. A su vez se hacen diversos chequeos, como el chequeo por corte y chequeo por flecha sin volado. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Dávila y yo continuaré hablándoles un poco sobre la propuesta de diseño estructural de la prefectura de la parroquia Jají, municipio Campo Elías de Mérida. Yo les hablaré un poco acerca de la columna de entrepiso tipo 1. Bien, hablando un poco de este cálculo, tenemos primeramente que agarramos la viga de carga que está en el eje de las X. Para la columna de entrepiso se toman los valores respectivos a las cargas que tienen que transmitir a la infraestructura con una altura de 3 metros, siendo una altura constante de acuerdo a lo que es la planimetría. Como podemos observar en dicha lámina tenemos nuestra carga que es de 1461,37 kilogramos por metros, teniendo 3 apoyos y cada uno de una distancia de 4,36 y 2,90. Cuando nos vamos a la fórmula tenemos que la sumatoria de ambas distancias nos dan una longitud total de 7,26, teniendo nuestro momento máximo ya calculado previamente con 22.254,09 y un corte máximo de 3.049,7. La reacción de X nos daría un resultado de
0.54. Luego tendríamos la viga de amarre en el eje Y. Viendo en dicha lámina tenemos una carga de 832.92 kilogramos por metro. Acá observamos 5 apoyos, cada uno con una distancia de 0.76, 3.10, 2.5 y 3.96. Podemos observar que esta longitud nos da en la sumatoria total 10.32 metros. Nuestro corte máximo de 1098.01, nuestro corte máximo 1945.92 y nuestra reacción en Y que vendría siendo 3296.72. Luego teníamos que sacar nuestro R mínimo. Este R mínimo se saca con la siguiente fórmula, sacando el 1 por la longitud entre los 200. Así que esta fórmula, aplicando y sustituyendo los valores, nos daría 1.5. Luego tenemos que la carga P iba a ser igual a la reacción en X más la reacción en Y. Al sustituir esto nos daría que P es igual a 10.151.26. Nuestro H, que sería nuestra altura, serían 300 centímetros, que sería la altura de la columna en el diseño. Posteriormente tenemos una tabla donde nos indica los diferentes valores del perfil. Vamos a utilizar en este caso un perfil de 175 por 175. Este nos da su área, su Rx, su Fy y su Zx. Ya teniendo cada uno de estos valores podemos hacer la relación de esbeltez, teniendo nuestra fórmula de K por L entre Rx. Al sustituir esto nos da 43.80. Ya nosotros teniendo nuestro CC que nos dice que es 109, podemos chequear nuestro valor junto con el CC. A lo que lo comparamos, decimos que chequea por el motivo de que nuestro resultado fue menor que el CC. Bien, posteriormente seguimos con nuestra viga de amarre. Tenemos la fórmula que se aplica, que sería nuestra FA, que vendría siendo igual a 1 menos K por R X por 2 por CC2 por FY y FS. Sustituyendo todos estos valores, como podemos observar cada uno de los procedimientos, en la primera nos dio 1879.63 y posteriormente, después de haber aplicado toda la fórmula, quedamos en que nos daba 281.98. Este mismo procedimiento se aplica en la siguiente fórmula que podemos observar, que es FEX. Tenemos todos los valores que ya anteriormente hemos sacado y simplemente lo que se tiene que hacer en este caso es sustituir los valores, teniendo nuestro resultado de 568.92. Bien, posteriormente nos vamos a nuestra siguiente fórmula, aplicándola y dándonos por resultado 2460.5. Sustituimos la fórmula de FA sobre FA más los diferentes valores que nos dan allí. Esto nos da un resultado total de 0,15 más 0,40 más el 0,20. Esto nos daría un total de 0.75, que vendría siendo menor que 1. Por ende, chequea, ya que en este paso se hace de esta manera. Bien, luego tenemos que se propuso el usar el Conduven 175 por 175 para las columnas como método aproximado. Después de haber hecho las gráficas, tenemos nuestro caso 1, nuestro BCA, nuestro corte en A, que tendríamos los diferentes tramos. Tenemos tramo 2.5, tramo 3.6 y tramo 5.9. En el tramo 2.5 llegamos al cálculo que esto nos vendría dando 2.306.90 kilogramos por metros. Y en el tramo 3.6 nos da un resultado de 1.756.75 kilogramos por metro. En el tramo 5.8 nos da un resultado de 510.35 kilogramos por metros.
Luego nos vamos a los otros cálculos, que vendría siendo el mismo cálculo de los tramos, como podemos observarlo, pero este vendría siendo el caso 2. Después de haber realizado la gráfica, como se vio en los diferentes cálculos, llegamos a estos cálculos. Vemos el tramo 2.5, el tramo 3.6, el tramo 5.8 y el tramo 6.9 de el caso B2A. Bien, cuando llegamos a este podemos decir que el tramo 2.5 nos da como resultado 2.890.09 kilogramos por metro. El tramo 3.6 nos da un resultado de 2.200.85 kilogramos por metro. El tramo 5.8 nos da un resultado de 1.445.19 kilogramos por metro. Y el último nos da un tramo de 6.9 kilogramos por metros. Bien, continuamos hablándoles del cálculo para las fundaciones. El diseño está planteado bajo el concepto de fundación directa, aplicando el método de punzonado, compuesta por zapatas, pedestales, vigas de riostra, un total de 9 fundaciones a una profundidad de aproximadamente 1.5 metros. Y la carga sería la sumatoria de las cargas puntuales y de las columnas que se transmiten a la misma. Como datos principales tenemos nuestra Q total, que nos da por resultado 24.690.27, nuestra Q total, que vendría siendo 24.69 toneladas, y nuestra QA, que sería 25 toneladas por metros cuadrados, teniendo nuestras columnas de 22 por 22 centímetros, que sería igual a 30 por 30 centímetros. Tenemos un peso específico que nos los calculan y nos dice que es 1.89, teniendo todos los valores de FC, FY, HC, RC y DF, que esto simplemente nos serviría para posteriormente sustituirlos en las fórmulas que ya vienen prediseñadas. Sacando nuestro primer cálculo de QB, nos da un total de 9.876 toneladas. Y nuestra QM, que vendría siendo nuestra Q total, nuestra QM nos da 0.60. Luego, al multiplicarla con nuestra Q total, que fue la que nos dio anteriormente, nos da un total de 14.814 toneladas. Bien, luego nos vamos al dimensionamiento de la zapata. Tenemos que nuestra Q total la vamos a sustituir con la siguiente fórmula que vemos ahí en pantalla. Al sustituir esta fórmula nos viene dando por resultado un total de 23.125 toneladas por metro cuadrado. Luego tenemos nuestra fórmula de B, que vendría siendo la raíz de lo que nos había dado anteriormente, que fue los 24.69, entre los 23.125, que fue el resultado que nos dio de QA, toneladas por metro cuadrado, y esto nos daría un total, al multiplicarlo, de 1,03 metros. Bien, pasamos a la siguiente lámina, que tenemos el dimensionamiento de la zapata. Ya teniendo nuestra Q total y ya teniendo nuestra QA, que la acabamos de sacar anteriormente, esto nos daría el resultado anterior, que sería 24.69. Y luego tendríamos que sacar el valor de B. El valor de B lo volvemos a sustituir en lo mismo y nos daría el mismo resultado, que vendría siendo 24.69. Bien, luego nos vamos al mayoreo de carga. El mayoreo de carga tenemos nuestra QU, que vendría siendo 1.4 por nuestra QM más 1.7 por nuestra QB. En esta fórmula simplemente se sustituye lo que en la lámina anterior sacamos. Esto nos daría un total de 37.53 toneladas. Luego nos vamos para la parte del punzonado, ¿verdad?, que nos daría nuestra Q unitaria. Esto simplemente lo que hacemos es sustituir, como lo podemos ver, y lo que hemos hecho en el transcurso de la exposición, y esto nos daría 35.41 toneladas por metro cuadrado. Luego tenemos nuestro cálculo de altura útil, que es por punzonado, como lo acabamos de decir,
y lo podemos ver en el gráfico cada uno de los elementos que ésta tiene. Este cálculo nos da por resultado 3,18. Bien, continuando con las mismas fórmulas que llevamos del punzonado, lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra altura, que es la que ahorita nos dio con lo del punzonado, que son 0,14. Esta altura la tenemos que aplicar en la fórmula de BU, que sería BU entre BO por D menor o igual a BC. Haciendo la fórmula nos da que nuestra BU principal nos dio 130,57 toneladas por centímetros. Y la siguiente BU, que nos daría menor o igual a 130,57 toneladas por centímetros. Bien, nuestra BU, al sustituirla y sumarle la otra fórmula, nos daría por resultado nuestra D, que vendría siendo 0,14, o esto lo aproximamos y lo tenemos a nuestros 0,15 metros. Luego nos vamos a la siguiente fórmula, que es la fatiga del concreto. En la fatiga del concreto se aplica la fórmula de la misma, teniendo nuestra FA, que vendría siendo nuestra QU entre A1. Sustituyéndola con 37,53 toneladas entre 900, esto nos da 0,0417 toneladas por centímetros cuadrados. Luego nos vamos con la fatiga de resistencia del concreto. Se hace el mismo caso, simplemente lo único que se hace en este proceso es tomar los resultados que anteriormente hemos sacado y sustituirlos, así que no habría pérdida. Igualmente se compara nuestra FA con nuestra FE y sabemos que chequea porque tiene que dar menor o igual al otro valor. En este caso da bien porque tenemos como resultado 0,0417 y el resultado con el cual tenemos que compararlo es 249,90. Bien, continuamos con el cálculo para las fundaciones. También decimos que se requiere un ASN mínimo. Este ASN mínimo se saca simplemente con la fórmula que sería AS igual a 0,005 por A1, que lo acabamos de sacar como lo vimos en la lámina anterior, y nos da un resultado de 4,5 centímetros. Tenemos nuestro acero longitudinal que nos da la misma fórmula, y lo que hacemos es sustituir teniendo como un resultado final, y tenemos nuestra B real, que es para cada una de las cabillas. Tenemos nuestra B, que va a ser igual a 93 centímetros del largo de cada cabilla. Luego tenemos nuestra D, que va a ser igual al pedestal. Esta D se sustituye con la fórmula de x por 100 menos 7 y esto nos da un resultado de 23 centímetros de largo de cada cabilla. Posteriormente tenemos nuestra AS, que vendría siendo nuestro acero longitudinal, que vendría siendo igual al transversal. Sustituyendo esta fórmula, como acá la podemos ver en pantalla, tenemos que nos da como resultado 2,04 centímetros cuadrados. Luego sacamos nuestro número de cabillas, y el número de cabillas por total nos da 2 cabillas, y en ñ nos da que cada una vendría siendo de 3,95 centímetros. Por último sacamos la separación para ya culminar con el proceso del cálculo, que vendría siendo S, que sería igual a B entre el número de cabillas menos 1. Nos da que B, como lo sacamos, eran 93 entre el número de cabillas que habíamos dicho justamente acá, que son 2 cabillas menos 1. Esto nos da por resultado 93. Es importante resaltar que para la mayor fijación se sugiere colocar cabillas a cada 10 centímetros de manera longitudinal y transversal para un total de 9 cabillas por sentido. Bien. Como conclusión podemos decir que para el cálculo estructural de la prefectura Ají se hace muy evidente para dichas edificaciones de uso público la suspensión de sus actividades que afectan directamente a la población que la atiende.
Por tal motivo, el cálculo de una nueva estructura cómoda y segura con perfiles de acero trata de abarcar dicha necesidad en el menor lapso de tiempo posible. Es por esto que para el proceso de cálculo en cada componente estructural se llevó a cabo comenzando con el techo. Dichos cálculos comenzaron con las correas de techo a una distancia de 0,60 y debían chequear mediante las fórmulas para que soportara el peso del mismo, adicional a las medidas y pesos de la normativa correspondiente. Bien, definiéndose para tal uso el sido rectangular de 120 por 60. Luego en los cálculos de viga de carga el perfil que chequeó fue el de 220 por 70 como lo explicó mi compañera Daniela. Adicionalmente se establece el chequeo con perfiles 180 por 65 para el limatón para concluir este nivel con la selección del perfil cuadrado 120 por 120 para las columnas de techo. Así bien, también como explica la parte del cálculo de entrepiso y de fundaciones, se hizo de la misma manera para obtener una mejor estructura. Bien, pues esto sería todo por la exposición. Muchísimas gracias por su atención.